Amigos y amigas de Agenda Económica, hay un tema que yo quiero poner sobre la mesa y es la importancia que tiene la seguridad jurídica en un Estado de Derecho democrático moderno como tenemos constitucionalmente, en un mundo globalizado donde los capitales con esta inversión extranjera directa pues evalúan lo que es el mantenimiento de las reglas de juego. Usted a un sector no le puede decir, bueno, mire, estas son las reglas. Con esas reglas, él hace su plan de negocio, sus planes operativos, planifica sus inversiones a corto, mediano y largo plazo, pero si usted en medio de ese contexto le vive cambiando las reglas, pues la verdad es que crea desconcierto. Y varios de los elementos que toman los inversionistas extranjeros cuando se van a posicionar a un país es precisamente el respeto a la seguridad jurídica, a los derechos adquiridos, el hecho también de que se mantengan las condiciones de estabilidad macroeconómica. Eso me refiero a la estabilidad de precios por el lado del control de la inflación, que ahora tenemos una inflación que apenas terminará en el 2012 en torno al 4%, y que exista una situación de estabilidad relativa de la tasa de cambio, que es una variable muy sensible por los efectos perniciosos de sus movimientos bruscos en la inflación que golpea a todos los sectores, principalmente a los más vulnerables y más desposeídos. En esa locución del señor gobernador, él hizo un llamado, una exhortación a los sectores que manejan el mercado cambiario, que en República Dominicana es de oferta y demanda, en el sentido de que si bien es cierto, no hay una tasa fija en el país, o sea, se pueden movimientos conforme a esas fuerzas del mercado, hacia arriba o hacia abajo, no es menos cierto que el elemento especulativo que tienda a movimientos bruscos no deseados, pues encontrarán de frente a las autoridades monetarias, quienes tienen un instrumental por el lado de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para poder mitigar lo que son esos efectos no deseados. Entonces yo pienso también que tiene que llegar, José Manuel, un nivel de conciencia de todos los agentes económicos, como decía en el primer segmento, para tratar de no pescar en río revuelto y en medio de esta incertidumbre que genera el periodo postelectoral donde la economía real estacionalmente tarda en relanzarse. Si se adiciona el elemento de la reforma fiscal, pues no adicionar un elemento no deseado y que no responde a las fuerzas del mercado. Sí. Yo entiendo que esa señal ya llegó correctamente y que estamos alineándose a lo que son los fundamentos de la economía. Y en eso sí tenemos que tomar en cuenta, y era parte también de la conclusión que sacaba el señor gobernador en su discurso. Miren, señores, dominicanos y dominicanos, peores situaciones nosotros hemos enfrentado y hemos salido airosos. Los fundamentos de la economía dominicana son unos fundamentos sanos. Se incorporan a esos fundamentos el hecho de que con estas soluciones por el lado fiscal y con lo que podría ser una ley de responsabilidad fiscal que sería muy coherente en este momento dar ese paso. Yo creo que el Congreso no debería desaprovechar esta oportunidad porque es una llave que tú cierras para que no se vuelva a repetir una situación de desvío en lo que es el manejo de lo proyectado por el lado de las finanzas públicas. Yo pienso que con esta situación y con esa pues sinergia que puedan hacer los sectores público y privado, podemos nosotros seguir sorteando lo que es el entorno adverso que prevalece a nivel mundial y buscar las alternativas para posicionarnos, señores, y abrazar una cruzada de exportar. Aquí yo me he encontrado como un circo un poco romano en este país, que cuando no es los salarios, es la pensión, o sea, temas realmente que no van al meollo del asunto de lo que es la estrategia país. Yo creo que hay que poner prioridades, pensar y apostar todo a lo que son soluciones ya con ese contexto macronacional. Tú sabes que antes de pasarle a Ezequiel, quería comentar rápidamente, el discurso del gobernador tuvo dos elementos muy importantes, el inicio y el final. El inicio cuando plantea lo que estamos pasando y lo que estamos venciendo en toda la adversidad internacional,
manteniendo una economía sólida, con todos los parámetros de la economía bajo una base suficientemente sentadas en una plataforma que muy difícilmente se puede alterar. Y la parte final, la que tú decías, cuando el señor gobernador hace un llamado a aquellas fuerzas exógenas y escondidas y medio fantasmosas que tratan de crear expectativas negativas sobre la economía dominicana y tratar de motivar y de movilizar la tasa de cambio en la República Dominicana y crear conjuntamente, como tú muy bien decías, dentro de un proceso de reforma fiscal, dentro de un proceso, fíjate que el gobierno del presidente Medina en tan solo menos de tres meses ha enfrentado 2 tormentas con grandes daños al pueblo dominicano. Sin embargo, una de las cosas que está creando y que se está viendo, y que quizás es una de las cosas que le preocupa a esas personas que hacen ese planteamiento, es que se está viendo una gran coherencia a nivel de Estado y a nivel de gobierno y a nivel de política. Y parece que el tren vaya aceitándose. Se va aceitando y ese es el gran temor que tienen. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque hemos estado jugando con la tasa de cambio, Rosana Ezequiel, durante 15 años y apenas tenemos un 2.2% de depreciación anual acumulada. Durante los últimos 10 años ha sido lo mismo y no vemos ninguno. O sea, la economía responde naturalmente, los agentes económicos ni se enteran. Entonces, cuando tú decías eso, también me llamaba la atención, el Banco Mundial acaba de publicar su Doing Business 2013, que son de las cosas que tenemos que poner atención. Cuando tú hablabas del tema de exportación, increíblemente estamos en un lugar muy privilegiado, mejorando muchísimo, estamos dentro de los primeros 60 en el mundo en los trámites de importación y exportación. Pero sin embargo, estamos todavía en el lugar 116 del mundo a nivel general, en apertura de empresas en lugar 137. En uno de los grandes problemas que tenemos que resolver en el país, que es la ley de quiebra, todavía estamos en lugar 156 porque no tenemos la ley. Cuando tú vienes a ver, ese es el punto importante donde tenemos que concentrarnos, o sea, claro, mejorar nuestro doing business internacional. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Mire, para terminar este segmento, que entiendo que nos queda poco tiempo, lo que quiero aportar sobre el asunto del pacto fiscal. Yo le decía a José Manuel Luna Valiente en el fin de semana que nosotros ya tenemos que terminar esta fase del pacto fiscal, porque sin pacto fiscal no hay presupuesto. Y el presupuesto hay que someterlo antes de que termine el año y que sea aprobado antes de que termine el 31 de diciembre, para que podamos empezar con un nuevo presupuesto en el año 2013. Entonces, a mí sí me preocupa que todavía, a día de hoy, los empresarios siguen diciendo que hay que seguir bajando los gastos. Pero bueno, ¿cuántas veces le hemos dicho? Porque lo único que hay que hacer ya no es un ejercicio matemático, es un ejercicio económico, de que vea qué rebota si usted disminuye los gastos, o sea, qué viene en contra. Exacto, qué viene en contra. Entonces, todos sabemos que los empresarios viven precisamente de una economía dinámica, de un crecimiento económico sostenido, de una economía no recesiva, y eso es lo que se ha venido haciendo, dinamizando la economía. ¿Cuál es el problema de esto? Que la campaña mediática que hubo en las elecciones pasadas, donde se decía que este fue un gobierno muy corrupto, el gobierno pasado fue un gobierno más corrupto de la historia, y cogieron ahora ese déficit fiscal como que todos se lo robaron. O sea, un acumulado de 4 años, dicen que se robaron 100,000 y pico millones de pesos. Yo no sé por dónde andan los niveles de corrupción del gobierno pasado de los 8 años. Sí hubo corrupción, porque hasta el presidente en un momento dado dijo que le preocupaba que la percepción existiera. Pero los niveles de corrupción yo no me lo sé. Y hemos dicho acá que deberíamos ya dejar de decir esa cantaleta, porque no es que yo estoy defendiendo, yo no defiendo corrupción, porque el que no es corrupto no defiende la corrupción. Claro. Pero no podemos disminuir más ese presupuesto de 469,000 millones de pesos, que creo que ya va a llegar a 462,000. Es lo que finalmente creo que se va a aprobar. Pero más de ahí no se puede, porque miren, amigos, Argentina tiene, el presupuesto de gasto público de Argentina es el 52% del Producto Interno Bruto. Y nosotros tenemos, y lo dijo Andy Daguaje, por cierto, pues yo lo apunté en el fin de semana porque lo investigué, tenemos 15.3% del Producto Interno Bruto, el presupuesto de gasto público. Y con eso no se desarrolla una nación. Y ahora mismo tenemos
apenas un planteamiento de 4% del Producto Interno Bruto en inversión social, cuando deberíamos tener un 19% por lo menos para llegar a los caminos, a los caminos del desarrollo social. Dice Andy Dawager que no existe evidencia de un caso de recorte similar en la historia de la humanidad, incluyendo la historia económica y social. Claro. El recorte que se quiere aplicar, que es simplemente... Pero básicamente lo que él dice precisamente es que yo estuve viendo a un economista argentino que fue entrevistado en CNN y él decía que esta crisis no puede ser que disminuya mucho el gasto público. Crea recesión. El gasto público, porque él dice, Argentina 52, Estados Unidos sabemos por dónde anda. Todos los países de Chile, Colombia, Brasil, todos están por encima del 40% del Producto Interno Bruto, su presupuesto de gasto social, de gasto público. Y aquí tenemos un 15.3. Señores, y todavía quieren menos. Todavía quieren que se disminuya más. Ahora, eso no quiere decir, yo creo que ellos tienen que cambiar el discurso y decir que lo que exista se maneje bien y con transparencia. La racionalidad del gasto está correcta. La racionalidad. Sí, está correcto. Y que se rinda cuenta sobre eso. Eso es que hay que trabajar también en la ejecución del gasto. Correcto. Entonces a ellos no le debe, no debe ser preocupante la cantidad, si hay un uso adecuado y reproductivo. Yo entiendo que el empresariado, el dominicano, todos los dominicanos, lo que tenemos que hacer ya es una especie de voto de confianza. Sí. Nuevo gobierno, el gobierno de Danilo Medina, el primer año completo que estará en el gobierno, o sea, en 2013. Vamos a darle un voto de confianza al presidente Danilo Medina. Vamos a aprobarle el pacto fiscal que propone. Ha sido valiente. Vamos a trabajar. Vamos ahora a ver cómo va a ser su desempeño, porque por lo que hemos visto, va a ser un gobierno transparente, ético, donde la percepción de la corrupción va a ser cero y tal vez la corrupción va a ser yo no sé hasta dónde, si voy a decir cero o menos cero. Bueno, mira lo que hizo con la grancera, que dentro de la crisis del fin de semana con Sandy, el presidente Medina voló en helicóptero sobre una grancera que había desviado el curso del río y la misma provocó una inundación inmensa porque al desviarse agrandó el cauce del río, y esa grancera fue hoy militarizada y está siendo investigada. Es que tiene que ser así ya, José Manuel. Por eso yo digo, miren, cuando nosotros teníamos contacto en la campaña con el candidato Danilo Medina, hoy presidente de la República, él siempre nos decía a nosotros, yo no voy a permitir nada, o sea, que haya evidencia de corrupción no la permito. No patrocino nada de eso. No quiero nada que se salga de un orden. Yo tengo mi meta clara de qué gobierno voy a hacer y el que se salga de ahí se queda fuera. Así mismo, ha sido valiente y consistente. Vamos a una pausa y regresamos.